Esta es hembra.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas están tardes. ustedes? Yo no los veo. ¿Por qué no los veo? Ahora sí los veo. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Alexis, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, bueno, ¿cómo les va con Buenas tardes, el, doctora. cómo les va con el derecho de familia? Cuéntenme un instante antes de empezar la clase, porque la clase anterior no estuvimos y quiero saber cómo les va, cómo están con los temas, si les gusta, no les gusta, cómo es la cosa. Miren, yo no me voy a enojar porque ustedes me digan que no les gusta, así que si pueden y quieren charlar, charlemos un poquito y podemos ir viendo qué es lo que, con qué tienen más problemas, qué cosas se pueden resolver. Hay solución para todo. ¿Cómo están Con los con temas venimos al día, por lo menos están, los temas? ¿Están al día? sí, como el cronograma. Bien. Bueno, ¿pueden ver el Power que estoy presentando ahora? No, no se ve. Ay, otra vez, para no invitar. Bueno, ustedes me van indicando, yo voy haciendo todo lo que tengo que hacer, porque esto ya a mí me superó. No puede ser que todas las clases tengamos el mismo problema. Díganme qué hago, porque tengo un Power con el que quiero trabajar, es bastante extenso el tema. Vamos a abrirlo. ¿Lo pueden ver ahí? No, todavía no. Bueno, hoy vamos a hablar, empecemos a ver como la vez pasada, empezamos y después va apareciendo. Qué sé yo qué le pasa a esta porquería. ¿Hay alguna forma, alguna fórmula que ustedes me digan que yo debo usar para que esto no se trabe justo aquí cuando empezamos la clase? ¿Alguien puede guiarme y yo anoto para la próxima? Porque no quiero que me vuelva a pasar esto, y esto ocurre. No sé si es un problema mío. Yo tengo compartir pantalla, ¿verdad? ¿Ahora qué hago? Bueno, si nadie me ayuda, entonces vamos a dar la clase sin Power. Lu, ¿tenés alguna idea? En teoría No, tiene que doctora. elegir PowerPoint. ¿Cómo? Una vez que comparte pantalla tiene que elegir qué compartir. No sé si le Bien. sale. Bien, lo acabo de elegir. Lo acabo de elegir y resulta que no, ustedes no lo ven. No, no se ve todavía. Claro. Yo lo elegí, acá lo tengo. Es este que tengo aquí. Lo abro. ¿Pero ustedes no lo ven? No. Bueno. Se me terminó el diccionario ilustrado, no sé qué hacer. Bueno, a la clase la vamos a dar igual. Lamentable, pero la vamos a dar igual. Sí, a nadie se le cae una idea, chicos, ustedes que son los genios en todas estas cosas tecnológicas, no pueden decirme qué tengo que hacer acá. ¿Por qué no sale esto? Qué pena. Bueno, vamos a empezar igual nuestra clase y trataré de seguir hasta que lo encuentre. El Power lo tengo aquí y yo lo que quiero es que ustedes lo puedan ver, pero no sé por qué no lo pueden ver. ¿Me están escuchando? Sí, escuchar Sí. se escucha, pero no se ve el power. No sé. Oh, Dios mío. Bueno, no sé qué hacer.
Intenté absolutamente todo. Cuando termine la clase les voy a pedir un favor. Díganme algún correo de alguien que pueda recibir este Power para que todos puedan tenerlo hoy mismo. Necesito que ustedes me digan, les mando el de hoy y les mando el de la clase anterior que tuvimos. ¿Puede ser? Esto es para no mandarlo al aula virtual, al campus, porque si es así, no tengo problemas. No sé, me dijeron que ustedes no tenían acceso todavía, que le Ahí faltaba. en el chat un compañero le puso un mail. Igual en el campus ya tenemos acceso, ya los profes ya han subido los Power. Bueno, perfecto, entonces lo mando hoy mismo para que Clarita lo suba. Bueno, vamos a empezar entonces con disolución del matrimonio. Nuestro tema de hoy es el divorcio. El divorcio, ustedes saben que de acuerdo al artículo 435 del Código Civil, hay 3 causas de disolución del matrimonio. Una de las causas es el divorcio. La otra causa es la muerte de uno de los cónyuges. Y la otra es la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento. Repito que la tercera causa es el divorcio declarado judicialmente. Saben ustedes que se necesita una sentencia judicial y entonces el divorcio opera con el efecto de causa de disolución del matrimonio. Esto es lo que dice el artículo 435. Yo en el Power les hice a ustedes varias láminas de lo que significa la disolución por causa de muerte, para que ustedes tengan un encuadre completo del tema y vean cuáles son los efectos que produce la muerte. La muerte como causa de disolución. Esto es importante porque también les va a servir para derecho de las sucesiones, pero va a completar la ilustración que ustedes necesitan con respecto a las causas de disolución del matrimonio. El primer efecto que causa la muerte, las voy a nombrar nada más porque ustedes no tienen posibilidades de ver el Power, pero después cuando lo vean, vayan fijándolas. Con la muerte termina la existencia de la persona humana. Se disuelve el matrimonio. El cónyuge que sobrevive recupera la aptitud nupcial. Y entonces, ¿qué pasa? Puede volver a casarse, a contraer matrimonio. Si uno muere, el otro ejerce los deberes y los derechos de la responsabilidad parental con respecto a los hijos menores de edad. Hay otra causa derivada del otro efecto de la muerte, es que se extingue el régimen de comunidad. Ustedes han visto en las clases anteriores cómo funciona el régimen patrimonial del matrimonio. Bueno, la muerte comprobada o la muerte presunta de uno de los cónyuges extingue el régimen de comunidad. También, en caso de muerte de uno de los cónyuges, los herederos van a recibir su parte sobre la mitad de los gananciales. A eso lo vamos a ver en sucesiones. Y también cesa el régimen de separación de bienes por causa de disolución. Lo pusimos acá porque también ustedes lo han visto en la clase anterior. También les escribí los derechos que se conservan luego de la disolución del matrimonio, entre los cuales está el nombre. Por ejemplo, la viuda tiene derecho a seguir usando el nombre del esposo fallecido. Y también los impedimentos, y también los efectos del parentesco por afinidad. Y los impedimentos se mantienen. Bueno, todo eso lo van a ver ustedes cuando vean el Power. A mí lo que me interesa ahora, considerando que estamos en esta situación, es lo que tiene que ver con el divorcio. Antes del divorcio quiero decirles que además de la muerte de uno de los cónyuges como causa de disolución, la segunda causa es la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, que produce los mismos efectos que vimos recién y los que les incluí en el Power.
Y nos vamos a centrar ahora en el tema del divorcio como causa de disolución del matrimonio. ¿Cuál es el primer efecto que producirá el divorcio? Seguramente un nuevo estado de familia. ¿Y cuál es ese estado de familia que genera el divorcio? El estado de divorciado. Yo no quiero quedarme aquí en el tema de los antecedentes históricos, porque el programa les pide antecedentes históricos del Código de Vélez, de la Ley 2393. Yo se los incluí en el Power para que ustedes los tengan. Solamente les voy a decir así a título informativo, léanlo, porque tal vez en el examen se los pregunten. ¿Qué pasaba en el Código de Vélez? Bueno, el matrimonio entre personas católicas se regía por el derecho canónico. Y la autoridad eclesiástica aplicaba el derecho canónico y decidía sobre los impedimentos, las dispensas. El deber de fidelidad subsistía, el adulterio era un delito penal y el divorcio no era vincular. Eso en general. Después tuvimos una ley, la ley 2393, se las pide el programa. Yo puse 3 cosas nada más, que secularizó el matrimonio. O sea que el matrimonio en todos los casos, fuera de católicos o no, fue civil. Y el vínculo matrimonial se mantuvo indisoluble, por lo cual no había posibilidades de disolver el vínculo mediante el divorcio. La ley 14394 estableció la separación personal, y saben ustedes que por primera vez en el año 55, duró muy poquito, duró nada más que 8 meses, se estableció que luego de transcurrido un año de la sentencia de separación personal se podía convertir en divorcio vincular. Pero esto, por supuesto, se derogó en forma inmediata y en marzo del 56 ya no había nada de esto. Por último, cito la ley 23515, que estableció la disolución del matrimonio por divorcio, que es la anterior al Código Civil y Comercial, y ahora vamos a ver cómo es el divorcio en nuestro Código Civil y Comercial. Bueno, el programa les pide también a ustedes la diferencia entre los conceptos de divorcio remedio y de divorcio sanción. ¿Qué es el divorcio remedio y qué es el divorcio sanción? El divorcio sanción, que es el que imperaba antes en el Código Civil derogado, tenía que ver con la búsqueda de alguien, de uno de los cónyuges como culpable de la ruptura matrimonial. Entonces la ley regulaba causales subjetivas fundadas en la culpa de uno de los cónyuges que había causado, que había incurrido en estas causales subjetivas, injurias graves contra el otro, adulterio, con lo cual se violaba el deber de fidelidad, abandono voluntario y malicioso, con lo cual se violaba el deber de convivencia, la tentativa de un cónyuge contra la vida del otro de los hijos, también la instigación a cometer delitos. Entonces, en la demanda de divorcio, que siempre era contradictoria, se tenían que alegar estas causales, los hechos que se atribuían al cónyuge demandado y, por supuesto, probarlo. Todo esto en el ámbito judicial. Los juicios de divorcio eran larguísimos, a veces duraban 14, 15, 20 años, era una barbaridad. Era un litigio sin fin, terminaban todos peleados. Y este concepto de divorcio-sanción dio lugar a otro tipo de divorcio, a otro tipo de concepto, que es el concepto de divorcio-remedio, donde no se buscan culpables de la ruptura conyugal, y es el que hoy impera en el Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque se entiende que el proyecto de vida de los cónyuges ha fracasado, que ya se agotó, que llegó a su fin. Entonces las causales subjetivas de divorcio no tienen lugar en nuestro Código Civil y Comercial. Las causas que provocaron la ruptura de la unión matrimonial se deben tratar, abordar, discutir, debatir en el ámbito interno, entre los cónyuges, sin necesidad de ir a la justicia. Entonces,
este legislador, desde el año 2015, entendió que no se deben alegar los hechos que se atribuyen a uno de los esposos como culpable del distracto matrimonial y tampoco se debe probar. Entonces, ¿cuáles son las características principales del divorcio en el Código Civil Comercial argentino? Primero, que es judicial. Anoten esto porque es importante. De acuerdo al artículo 435, este divorcio debe decretarse judicialmente. Segundo, es objetivo. Aquí no hay causas subjetivas que busquen culpables ni responsables de la ruptura. Se entiende que el proyecto de vida entre los esposos ha concluido. Es objetivo. Es incausado. ¿Cómo se inicia este procedimiento? A petición de uno de los cónyuges o a petición de ambos cónyuges. Además, siempre produce los mismos efectos. Esas son las características más importantes. Otra cosa que nos pide el programa y que por supuesto debemos decir es que no se puede renunciar y es nula la renuncia que haga cualquiera de los cónyuges a la facultad de pedir el divorcio. Si lo hace, es nula. Aquí está, por supuesto, el orden público comprometido en estas cuestiones de familia. Y en caso que se suscribiera algún pacto o la cláusula de algún convenio que restringiera la facultad de alguno de los cónyuges a pedir el divorcio, la ley dice, se tendrá por no escrita, porque es nula la renuncia de cualquiera de ellos, renuncia a la facultad de pedir el divorcio, pero también debe dejarse, tenerse por no escrito este pacto o la cláusula que les restrinja dicha facultad. ¿Cuál es la competencia en materia de divorcio? Acá tenemos el artículo 717. En ese capítulo especial del Código Civil y Comercial, donde tenemos las normas procesales de las que hablamos con ustedes en la última clase. ¿Cuál es el juez competente? En principio, el juez del último domicilio de los cónyuges. O, a elección del actor, el juez del domicilio del demandado. ¿Por qué? Porque es el lugar donde el demandado podrá defenderse debidamente. Ahora, si se trata de un proceso de divorcio donde ambos se presentan en forma conjunta, no hay inconveniente y el juez competente será el juez del domicilio de cualquiera de ellos. Vamos a hablar ahora del procedimiento de divorcio. Las personas pueden solicitar el divorcio por presentación unilateral, o sea, lo hace uno solo de los cónyuges, con su propio abogado patrocinante, o bien pueden acordar los dos una presentación conjunta. Y también dice la ley en el artículo 438 que en la demanda, con la demanda, mejor dicho, en la demanda, dentro de la demanda, se debe acompañar, si uno hace una presentación unilateral, debe acompañar una propuesta reguladora. Cuidado con las palabras. Si me presento sola a pedir el divorcio, solicito una propuesta reguladora. Eso es lo que hago. Yo propongo al otro. Si los presentamos juntos, hay un acuerdo regulador. Hay acuerdo cuando hay dos partes que se ponen de acuerdo en forma conjunta y solicitan el divorcio en forma conjunta. Pero si lo hago sola, lo que acompañaré con la demanda es una propuesta reguladora. Ustedes se preguntarán, ¿reguladora de qué? Bueno, es reguladora de los efectos derivados del divorcio. Esto es un requisito esencial. Si nosotros no acompañamos con la demanda la propuesta reguladora, no se puede continuar el trámite y el juez lo que va a decir en el proveído es, previamente cumpla con el artículo 438, previamente acompañe la propuesta reguladora y a todo lo otro que pidamos nos va a decir no al lugar hasta tanto se cumpla, porque es un requisito de admisibilidad. Se ordena traslado
de la demanda y de la propuesta reguladora si la presentación fue unilateral al otro cónyuge. ¿Qué puede hacer el otro? Primero puede no contestar y decir, bueno, está bien, si quiere pedir el divorcio que lo pida, yo no tengo problema, no me voy a presentar. Muy bien. Puede ser que se presente y que adhiera a los términos de la propuesta que hizo la parte actora. Pero también podría presentar una propuesta reguladora diferente. Y ustedes dirán, ¿reguladora de qué? De los efectos del divorcio. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los alimentos. Pueden ser alimentos para el cónyuge, pueden ser alimentos para los hijos, puede ser el cuidado personal de los hijos si fueran menores de edad, puede ser el tema de atribución de la vivienda, en fin, de las formas o de compensación económica. ¿Qué tiene que hacer el juez? Venimos viendo lo que puede hacer la parte actora, la parte demandada. Estamos hablando de una presentación unilateral. ¿Qué hace el juez? El juez, si la parte se lo pide, pero también puede hacerlo de oficio, puede ordenar otros elementos que le parezcan pertinentes. Ordenar simplemente para ilustrarse mejor y para complementar la propuesta. Y después se evalúa la propuesta del actor, la del demandado, si es que introdujo algún cambio, y el juez citará una audiencia para lograr un avenimiento. Obviamente, si el demandado está de acuerdo o no se presenta, no habrá ninguna audiencia. Esta es una audiencia simplemente para lograr un convenio regulador. Entonces, si ambos se presentan en forma conjunta a pedir el divorcio, se acompaña un convenio regulador. Y si en la audiencia se ponen de acuerdo, estamos frente a un convenio regulador. Es decir, que la propuesta se convierte en convenio. Veamos entonces qué es, de acuerdo a lo que dice nuestro Código Civil Comercial, qué contenido tiene que tener el convenio regulador. Voy a repetir lo mismo que dije hoy. Puede contener aspectos patrimoniales, personales de los cónyuges, de los hijos, como la atribución de la vivienda, a quién le corresponde la vivienda, el uso de la vivienda. ¿Habrá algún canon locativo, algún canon a favor del otro por el uso exclusivo? ¿Y la distribución de los bienes? ¿Habrá alguna eventual compensación económica que alguno de ellos quiera pedir? Otro ítem importante del convenio regulador tiene que ver con lo relativo a la responsabilidad parental, lo relativo a los alimentos de los hijos, a la comunicación, el régimen de contacto que tendrán ambos progenitores con los hijos, el cuidado personal de ellos. También se pueden incluir los alimentos que ellos hubieran pactado. Recuerden ustedes que cuando hay divorcio vincular, los alimentos cesan. Por lo tanto, los alimentos que los cónyuges pacten, esos se van a mantener, pero los demás no, porque con el divorcio cesa el deber de alimentos. Y también pueden ser otras cuestiones que sean de interés de ambos esposos con relación a los hijos o no. Vamos a imaginar que hubiera desacuerdo sobre estos efectos del divorcio. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, una de las partes puede decir, no estoy de acuerdo, este convenio va a perjudicar manifiestamente mis intereses o los intereses de mis hijos. Les doy un ejemplo. Hace un tiempo había una propuesta de venta de la vivienda, era una vivienda chica, no alcanzaba la venta para comprar 2 inmuebles. El problema es que con la señora que se quedaba viviendo en la casa, vivían los suegros, que eran los padres del demandado, y también la abuelita del demandado. Él quería vender. La idea era mandar a los padres y a la abuelita al geriátrico, pero en realidad eso era tremendo porque ellos vivían en familia, eran personas que podían ser cuidadas.
Entonces, ahí en la propuesta había un manifiesto perjuicio a los intereses de otros miembros de la familia. El juez está obligado a resolver estas cuestiones pendientes. ¿Qué tiene que hacer el juez para aprobar el convenio regulador? Bueno, tal vez le pueda exigir al obligado que preste una fianza o una garantía real. Y si hubiera modificado la situación, bueno, y las cosas hubieran cambiado, ahora en estos tiempos se hubiera quedado sin trabajo y a lo mejor hubiera pactado alimentos, 40.000, 50.000 pesos de cuota, y se quedó sin trabajo, lo despidieron. ¿Qué pasa cuando cambian las circunstancias después de haber firmado un convenio regulador? Bueno, por supuesto que con un buen sentido de justicia, la ley lo que dice es que este convenio que se hubiera homologado o la decisión judicial se pueden revisar de acuerdo a las nuevas circunstancias. ¿Y qué pasa con el tema de la compensación económica? Miren, no me quiero extender en esto de la compensación, porque ustedes mañana van a tener la clase con la doctora Obligado y el tema de la doctora de mañana es efectos del divorcio, compensación económica es uno de los efectos. Les voy a decir en qué consiste para que ustedes vayan preparados mañana a escuchar una gran clase. Esta compensación económica se introdujo con este Código Civil y Comercial a partir del año 2015. Y tiene una finalidad, ¿saben qué es importante? La finalidad es de corregir una situación de injusticia. Es una situación digamos, de desventaja que se produce cuando uno de los cónyuges, al final del matrimonio, alega, y por supuesto prueba, que es lo fundamental, que se ha producido un desequilibrio en su situación patrimonial, que se ha producido un empeoramiento de su situación patrimonial. Y dice, señor juez, vengo a alegar que he sufrido un desequilibrio, un empeoramiento, un perjuicio en mi situación patrimonial, que estoy empobrecida, por ejemplo, imaginemos que puede ser la mujer, y que esto tiene por causa el vínculo matrimonial, pero también su ruptura. O sea, hay un desequilibrio patrimonial que se puede probar, que es mensurable y que tiene que ser como consecuencia del divorcio. ¿Qué quiere el legislador? Que se nivele esta injusticia y esta desigualdad. ¿Y cómo lo logramos? Con una compensación económica. Miren, esto no tiene nada que ver con la culpa en la ruptura del matrimonio. Esto no tiene nada que ver con culpa, sino que es una cuestión objetiva. Porque lo único que el juez va a tener en cuenta es que hay un desequilibrio si la parte que lo alega lo puede probar. No basta el discurso en la demanda, sino la prueba que se articula con los hechos que se van alegando en la demanda. Cuando alegamos, vamos ofreciendo prueba y juntamos una buena prueba para presentarla al juez. Siempre les digo que al juez se lo convence con pruebas y sin pruebas no se puede ganar un juicio. Podemos tener al mejor novelista, al mejor redactor, al que mejor escribe de este mundo, la demanda puede hacernos llorar, pero si no tiene prueba, va condenada al fracaso y al rechazo de la acción. Y acá hay que probar que hay un déficit y que la compensación económica es lo que puede resolver la situación. Estoy preguntando, ¿están entendiendo esto que digo? Perfecto, sí. ¿Se entiende? Sí. Bueno, si me quieren preguntar algo, terminamos con este tema de la compensación porque quiero que mañana estén preparados para cuando tengan la clase de la doctora Obligado, pero esta idea, ¿sí? La finalidad, corregir este déficit, esta situación de desigualdad, injusticia, desventaja. Bueno, y también que tengan bien claro que no tiene relación con la culpa
en la ruptura, con la culpa en el divorcio. Es un tema objetivo. El juez solo se va a centrar en este desequilibrio que resulta del divorcio, con una evidente desventaja para uno de los cónyuges respecto del otro. Eso es lo que el juez va a ponderar, lo que el juez va a evaluar. No vamos a confundirla nunca, ni con los alimentos, ni con una indemnización por daños. Cuidado, porque algunos lo confunden, pero esto es un error. Hay un fundamento en la compensación económica, que es asistencial. Recuerden eso porque es importante. Anótenlo. Este es el fundamento, es asistencial. Y hay un valor, porque aquí la dimensión diquelógica de los valores tiene mucha importancia. Miren, yo tengo formación trialista, se los dije creo la vez pasada cuando estuvimos, y si no se los dije se los cuento ahora. Yo tengo formación trialista. Para mí el mundo jurídico se puede ver desde 3 dimensiones diferentes. Una es la dimensión de la realidad social, o sea, de los hechos, pero son hechos que le interesan al derecho. Otra es desde la dimensión normativa, de la norma jurídica, esta norma que capta la realidad social. Y la otra es esta, la dimensión de los valores. ¿Cuál es el valor jurídicamente protegido aquí? La solidaridad familiar. Entonces, ¿hay un fundamento de la compensación económica? Sí, es asistencial. ¿Hay un valor protegido? Sí, el valor solidaridad familiar. Recuerden ustedes que estamos con una pareja que ya está en el momento de la ruptura. Seguramente ya están separados, ya están tramitando su divorcio. Ahora están tratando de igualar, por este principio de igualdad, para que uno de ellos que sufrió la desventaja, que tiene un desequilibrio patrimonial importante y lo puede probar, no sufra por ese déficit, sino que reciba una compensación. Si las partes no acuerdan, el juez puede resolver sobre la procedencia y sobre el monto. Entonces, vuelvo a lo inicial. En la propuesta reguladora, imaginemos que María se presenta iniciando una demanda de divorcio unilateral. Y dice en su propuesta, solicito una compensación económica de tantos pesos. Y explica, argumenta. Pero no se ponen de acuerdo. Entonces, hay una acción para iniciar esto y hay un plazo de caducidad para iniciar la acción. Ahora lo vamos a ver. Ustedes lo van a ver mañana, por supuesto. Profesora, una consulta. ¿Tiene que ver con el código cuando habla de recompensa? ¿De compensación? No. Esto es otra cosa. Porque en la recompensa creo que el principio es cuando se enriquece de manera injustificada a la otra parte. Bueno, acá hay otro principio que rige, ¿no? Esto tiene que ver, esta se llama compensación económica y es esto que les digo. Usted está hablando de las recompensas al final del régimen. ¿Eso es? Sí, más que nada porque a veces pueden ser porque por el tema de deuda que haya pagado con... No. Eso es otro tema. Eso tiene que ver con la liquidación del régimen de comunidad. Esto es otra cosa. Aquí lo que tiene que quedar probado es que el divorcio produce un manifiesto desequilibrio. Por ejemplo, en la vida de esta mujer, que toda su existencia se la pasó cuidando a los hijos, como ama de casa, cuidando a la familia, mientras el esposo era un exitoso empresario, y resulta que al momento del divorcio, él está en una excelente situación, y tiene un excelente, y la mujer no tiene absolutamente nada, se queda sin nada. ¿Entienden? Hasta tiene que vender la casa donde está, y se queda sin nada. A lo mejor tiene que ir a vivir a un lugar pequeño o volver a la casa de sus padres, porque no tiene recursos. No tiene nada a su nombre. Pero a diferencia de su cónyuge, que hizo una gran, digamos, tiene una gran situación comercial, tiene proyección de futuro, aquí encontramos una persona que no va a poder resistir mucho tiempo. Entonces, ese manifiesto de desequilibrio, ¿qué se puede probar? Que nos está diciendo que hay un empeoramiento de la situación patrimonial, tiene por causa eficiente al divorcio. Hasta ahora la mujer vivía bien, pero después de esto,
se va a encontrar con una situación muy diferente. A lo mejor tiene 50 años, ya el mercado laboral se achica, se reduce para su potencial ingreso como a un trabajo, sobre todo ahora. Bueno. ¿Eso se daría en los dos regímenes? ¿O en uno simplemente se aplica? Esto en el divorcio. Claro, pero en el régimen de comunidad, ¿no se supone que se dividen los bienes? Si hay una ama de casa que cuida a los hijos, obviamente que si el marido o el ex marido es un empresario exitoso, el 50% no pasaría por el régimen de comunidad. ¿Usted cree que toda la gente hace estas cosas así? ¿Usted cree que todo el mundo obra así por derecha? No, ¿no? Supongo que no, por eso le pregunto. Bueno. No, claro que sí, por supuesto. Hay muchas más cosas que esta. Esto sería digamos, el deber ser. Acá, en el divorcio, la mujer se encuentra con una situación compleja. O a veces podría ser que se quedara con una vivienda, pero se queda sin otros recursos. Requiere una compensación. Mañana lo van a ver ustedes con fallos. Así que mañana lo van a poder entender mejor. Yo no me quiero meter en este tema, porque este es el tema de mañana, ¿sí? Pero sí lo vamos a nombrar para que ustedes estén preparados. Mañana van a ver bien este plazo de caducidad. Hay 6 meses para reclamarlo desde que se dicta la sentencia de divorcio. Y si no, si no lo hacemos dentro de ese plazo, bueno, se produce la caducidad. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las medidas provisionales que el juez puede adoptar cuando se inicia la acción de divorcio o antes, en caso de urgencia. Salimos del tema, vamos a meternos en las medidas provisionales que nos pide el programa. Cuando se inicia la acción de divorcio, o, repito, antes, si hubiera una emergencia o una urgencia, la ley faculta al juez a tomar una serie de medidas provisorias, pero necesarias, para regular las acciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso de divorcio. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de ellas? Ahora las vamos a desarrollar. Primero, como dijimos hoy, ¿quién va a continuar en el uso de la vivienda familiar? El juez puede tomar esta decisión en forma provisoria. Se debe hacer un inventario y se debe establecer en el inventario, se deben incluir los bienes que el cónyuge que deja la vivienda va a retirar. Segundo, también se puede tomar una medida provisoria con respecto a la renta o el canon, a mí me gusta decirle canon, que debe pagar el que se queda en la vivienda a favor del otro. Porque a lo mejor el otro tiene que ir a alquilar el que se va. Y entonces el uso exclusivo, bueno, tiene que darle algún tipo de recurso para pagar ese uso exclusivo. No va a ser un alquiler, va a ser menor que un alquiler, seguramente. Siempre es así. Pero puede ser que la contraparte le diga al juez, señor juez, le pido que establezca una renta, porque me tengo que ir de la casa, solamente tengo mi sueldo, con este sueldo pago alimentos para mis hijos y no me queda mucho dinero. Necesito una renta, porque mi esposa, mi cónyuge, también trabaja y gana bien. Entonces, si va a tener el uso exclusivo de la vivienda, yo solicito un canon. Y el juez, dice la ley en el artículo 721, puede establecer esta renta. Otra medida provisoria que puede tomar el juez tiene que ver con la entrega de los objetos de uso personal. Basta que uno de los cónyuges pida al juez, señor juez, tengo que irme de la vivienda, yo soy el que va a dejar la vivienda, por lo tanto, solicito que se me entreguen los objetos de uso personal y no se los puede retener. El juez puede ordenarlo, debe ordenarlo. Otra medida provisoria también tiene que ver con el régimen de los alimentos provisorios. Otra tiene que ver con el régimen de cuidado personal de los hijos. Si se trata de un cuidado compartido, cuidado personal
compartido, a lo mejor alternado. Los hijos van a estar 3 días con la madre, 4 días con el padre, o los fines de semana alternados con uno y otro, o van a pasar las vacaciones, en fin, provisorio, hasta que se haga un acuerdo definitivo. También los alimentos que pida el cónyuge, considerando estas pautas del artículo 433, que ustedes las van a ver. Y recuerden ustedes una cosa, los alimentos, el deber de alimentos cesa con el divorcio, con la sentencia de divorcio. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un tipo de alimentos que pide el cónyuge porque le resultan necesarios. Ahora vamos a hablar de ese tema. Estas son las medidas provisorias a las que el juez puede hacer lugar. A ver cómo es el tema de la atribución de la vivienda. Mañana también van a hablar de esto. ¿Quién va a seguir habitando en la vivienda que fue sede del hogar conyugal? Bueno, en primer lugar, es necesario llegar a un acuerdo. A mí me parece importante aquí que el juez convoque a una audiencia a las partes para que puedan lograr algún tipo de avenimiento. Pero cuando no puedan ni siquiera hablarse, cuando están todos enojados, o cuando realmente no pueden llegar a acuerdos, si uno de ellos lo pide y el otro no está conforme, es el juez el que debe dirimir la situación. ¿Y quién puede pedir la atribución de la vivienda familiar? Cualquiera de ellos. Aunque el bien fuera propio de uno de ellos, nos imaginamos, la casa pertenece al marido, la recibió por herencia, o a lo mejor es un bien ganancial. Pero es la mujer la que puede pedir a lo mejor la atribución de la vivienda familiar, aun cuando el bien fuera propio del otro. ¿Y qué debe establecer el juez? Bueno, ¿con qué se encuentra el juez acá? El juez va a decir primero, a ver, ¿procede este pedido de atribución de la vivienda? Y allí verá si procede, si no procede, si es la única vivienda familiar que hay, si tienen otros bienes, si pueden ir a vivir a otro lugar, si va a ver de qué se trata la cosa, si es una vivienda alquilada, si es un bien de alguno de ellos. Segundo, va a ver cuál es el plazo de duración de esta atribución de la vivienda. Tercero, el juez va a ver cuáles son los efectos que esto va a causar en base a las pautas que establece otra vez el artículo 443, que ahora vamos a ver. Vamos a ver entonces cuáles son estas pautas de este famoso artículo 443 que sirve de tanta orientación para los jueces y que le va a decir al juez, señor juez, usted debe tener en cuenta estas pautas para resolver. Primera cuestión, el juez verá, a ver, ¿a cuál de los cónyuges se le ha atribuido el cuidado de los hijos? En general es a la madre, pero ahora vemos muchísimos casos en los que es el progenitor el que se hace cargo de los hijos. Bueno, vamos a imaginar que fuera el progenitor, el padre. Al padre se le atribuye el cuidado de los hijos. Bueno, ¿y cuál es el que está en situación económica más desventajosa para procurarse una vivienda por sus medios? Hace poco vimos un caso, la esposa tenía un muy buen trabajo, una profesional excelente, exitosa, con un cargo importante. El marido estaba con un problema de invalidez, con una jubilación por incapacidad, por discapacidad. Y entonces él, como estaba en la casa, se había quedado cuidado de los hijos. Tenía 3 hijos adolescentes. Y la señora era la que proveía los ingresos al hogar. Entonces, el juez dirá, ¿cuál de los dos está en una situación económica más desventajosa para procurarse una vivienda por sus propios medios? Es indudable que aquel que tiene mayor autonomía y mayor capacidad de generar recursos. También el juez va a tener en cuenta el estado de salud de los cónyuges. Aquí tenemos en el ejemplo que les acabo de dar a uno de los cónyuges que tiene una situación de discapacidad.
no puede acceder al mercado de trabajo, sin ninguna duda. Está siempre en tratamiento, pero sí puede hacer cosas que son importantes y que significan, tienen un valor económico. Cuidar los hijos, cocinarles, a lo mejor acompañarlos en sus tareas escolares o de la universidad, de la escuela secundaria, en fin, velar por el cuidado de los hijos mientras su cónyuge está trabajando. También puede ser al revés, pero bueno, hemos tomado este ejemplo. También el juez va a tener en cuenta la edad de los cónyuges. No es lo mismo tener 25 años y tener acceso al mercado de trabajo o a un eventual, no sé, qué sé yo, la posibilidad de tener una carrera profesional o estar a punto de recibirse, que tener 70 años y tener pocas posibilidades. Y después también, como les dije hoy, también el juez va a mirar cuáles son los intereses de las otras personas que integran el grupo familiar. A lo mejor en la casa hay hijos con discapacidad, a lo mejor hay suegra, suegro, tíos, parientes que están en el hogar y que siempre han integrado el grupo familiar y que se verían perjudicados en caso de no tener la vivienda. ¿Qué efectos tiene la atribución de la vivienda familiar entonces? ¿Qué es lo que el juez puede disponer a pedido de parte? Bueno, a favor de aquel que se tiene que ir de la casa y que va a buscar seguramente otro alquilero que va a vivir en otro lugar, un canon, como les dije hoy. Segundo, el juez podría establecer que el inmueble no sea enajenado, sin acuerdo expreso de ambos cónyuges. También podría establecer el juez que el bien no sea partido en el proceso de partición del régimen de comunidad, por ejemplo, ni liquidado el bien ganancial, o en caso que fuera un bien propio en condominio. Y además, es importante que la atribución de la vivienda familiar se inscriba en el registro de la propiedad inmueble para que tenga suficiente publicidad y efectos frente a terceros. Ahora nos encontramos con otro tema. Resulta que la vivienda familiar es alquilada, no es un bien que pertenece, ni es ganancial ni es propio. ¿Qué derecho tiene el cónyuge que no es locatario? A ver, pensemos, al inmueble lo alquiló el marido y resulta que el locatario es él. Ahora se divorcian. ¿Y qué pasa con la esposa que está viviendo en la casa? Bueno, el código dice que tiene derecho, quien se queda, a continuar en la locación, pero hasta el vencimiento del contrato, con las mismas garantías y con el mismo obligado al pago. Ahí tenemos la solución cuando la vivienda familiar que se atribuye está alquilada, es alquilada y a lo mejor hay un año de plazo, hay un año de contrato, o a lo mejor hay poco contrato y es un par de meses, pero tiene derecho a quedarse hasta el vencimiento. Entonces también se debe resolver lo que pasa cuando concluya el contrato. Bueno, pero también pensemos ahora que esto algún día tiene que terminar. O sea que habrá un cese del derecho de atribución de la vivienda familiar. ¿Qué causas? ¿Cuáles son las causas? Una de las causas es, lógicamente, se cumplió el plazo fijado judicialmente. La atribución se hizo por algunos años y se terminó. Bueno, está bien, llegó el plazo, culmina, hay cese. Pero también puede ser que hayan cambiado las circunstancias que se tuvieron en cuenta para atribuir la vivienda familiar. Vamos a imaginar, como vimos en un caso hace poco tiempo, que la esposa comenzó una relación con una persona que tenía ingresos y entonces compartía la vivienda con él, pero él a su vez tenía otros inmuebles y esta era una convivencia en esta casa y resulta que el otro cónyuge quería su 50% ganancial. Entonces,
se presenta judicialmente y diga, señor juez, aquí cambiaron las circunstancias que usted tuvo en cuenta para fijarla, fíjese, pasa esto, esto y esto, solicito el cese del derecho de atribución de la vivienda a mi ex esposa. Y también las causas de indignidad sucesoria que las vamos a ver en el derecho sucesorio. Pero también es posible que hablemos de los alimentos entre cónyuges. Yo lo voy a dar a esto rápidamente, solo para decir que esto puede incluirse en la propuesta, pero también en el convenio. ¿Qué pasa con el deber de alimentos? Ambos cónyuges se deben alimentos. Durante la convivencia, siempre. Cuando están separados de hecho, sin divorcio, también. Uno de ellos puede pedir alimentos al otro. Pero excepcionalmente, saben ustedes que después del divorcio, procede el deber de alimentos. Y la ley dice que en cuanto fueran compatibles, se deben aplicar las normas sobre la obligación de alimentos entre parientes. ¿Qué es esto de los alimentos posteriores al divorcio? Es interesante. Muchas personas no lo saben, pero es así. Artículo 434. Miren, son alimentos extraordinarios. Es una situación extraordinaria. Y tiene lugar cuando lo hubieran pactado. ¿Cuáles son las razones? A ver, el que pide alimentos está enfermo por una enfermedad que tenía antes de divorciarse. O sea, no es algo que pasó después. Está enfermo por una enfermedad anterior al divorcio. Imaginemos una enfermedad que estaba cursando a lo mejor con un tratamiento que no dio resultado. Está enfermo, no se puede procurar nada. Tiene una enfermedad grave que le impide autosustentarse, le impide trabajar para obtener ingresos. Entonces, si el reclamo se hizo en vida de los cónyuges, y si luego murió el alimentante, fíjense ustedes que esta obligación se transmite a los herederos que la tienen que pagar con los bienes de la herencia. Vean ustedes hasta dónde llega esto. Repito para que les quede claro y no se olviden. ¿Hay alimentos posteriores al divorcio? Sí. Es una situación extraordinaria y tiene lugar cuando lo hubieran acordado. Pero fíjense ustedes cuándo procede. Cuando el que pide alimentos está enfermo. ¿Cómo tiene que ser la enfermedad anterior al divorcio? ¿Cómo debe calificarse esta enfermedad? Grave. ¿Por qué grave? ¿En qué consiste la gravedad? Le impide generar ingresos, autosustentarse, trabajar para obtener ganancias y sobrevivir. Ahora, vamos a imaginar que quien se muere es el que va a dar alimentos, el alimentante. ¿Qué pasa si se hizo el reclamo en vida de los dos y se muere el alimentante? Bueno, dice la ley, la obligación se transmite a los herederos y la tienen que pagar con los bienes de la herencia. Lo vamos a ver en sucesiones dentro de muy poquito. Acá nos encontramos también con alimentos que son de toda necesidad. Estos alimentos de toda necesidad son los que reclama el que está indigente, el que no tiene bienes, el que no tiene recursos, el que no tiene posibilidad razonable de procurarse dinero, bienes, el que está en un estado de emergencia alimentaria, por la razón que fuere. Pero lo que no puede es solucionar su problema y no puede, digamos, satisfacer sus necesidades mínimas, esenciales, básicas. Esto que tiene que ver con la humanidad. Otra vez vemos el valor jurídico protegido, solidaridad familiar, que se mantiene entre los excónyuges más allá del divorcio. ¿Qué va a evaluar el juez? Cuando uno de los cónyuges plantea esta situación, su edad, la salud, la capacitación laboral que tenga, la posibilidad de acceder al empleo, tiene derecho a un eventual derecho a pensión, se le atribuyó la vivienda familiar, ¿qué recursos tendrá aquel a quien se le piden alimentos para satisfacer estas necesidades básicas? A lo mejor el alimentante también es una persona jubilada, que está jubilada con la mínima, no puede. O a lo mejor puede poco.
hay un plazo por el cual se puede pedir estos alimentos de toda necesidad, hasta el tiempo que duró el matrimonio como máximo. Estamos hablando de situaciones que son bastante extraordinarias. Y son extraordinarias, pero aquí el valor fundamental tiene que ver con la solidaridad familiar, cuando frente a alguien que puede ayudar al otro que fue su cónyuge, con quien tuvo un proyecto de vida en común, se encuentra en una situación de grave indigencia. Bueno, mañana ustedes van a ver todo esto, pero por lo menos quiero que lo tengan aquí resuelto, por lo menos visto. ¿Les parece que les mande esto directamente al campus o quieren que hagamos? ¿Lo mando al campus y ustedes acceden ahí? Sí, perfecto. Ok. Muchísimas gracias. Se lo mando ya a Clarita y le mando también el anterior que vimos de proceso de familia. ¿Les parece bien? Bueno. Bueno. Terminemos entonces con la unidad 7, los puntos 1, 2 y 3. A ver si los podemos ver. Los puntos 1, 2 y 3. Esto es todo nuestro tema de hoy. Yo creo que es un tema lindo, pero tengan en cuenta, mis queridos, que esto siempre, siempre, siempre va a estar presente en los exámenes. En los exámenes lo que le vamos a preguntar a ustedes es el procedimiento, el tema de los alimentos, el tema de los alimentos, por supuesto, como le dije recién, el tema de la vivienda familiar, todas esas cosas que son de verdadero interés y que a ustedes les va a hacer falta fundamentalmente cuando se reciban. Porque cuando ustedes se reciban, aunque les parezca mentira, van a tener, en principio, juicios de divorcio. No tengo ninguna duda que van a tener juicios de divorcio. O por lo menos de lo primero que les va a llegar, el juicio de divorcio. Y entonces van a poder desplegar todo el conocimiento acerca de cómo es el divorcio, cuáles son los efectos que tiene el divorcio, cómo es el procedimiento. El Código Civil y Comercial lo que hizo es, a mí me gusta, redujo los requisitos, lo hizo mucho más accesible. Hoy podemos decir con mucha seguridad y certeza que las personas tienen un derecho a divorciarse y que pueden acceder unilateralmente con un procedimiento que es rápido. Miren, aun cuando no se pongan de acuerdo con el tema de la propuesta, el juez debe dictar la sentencia de divorcio igual. O sea que no hay nada que impida que uno se divorcie cuando uno realmente quiere divorciarse. El procedimiento está claro, las reglas de competencia están claras. A mí me gusta mucho este código. Es un código de principios. No hay nada que no podamos conocer aquí. El tema de la compensación económica cada día tiene más fallos y cada día tiene más casuística y está muy bueno. Por eso digo que mañana van a tener una gran clase. Pero es necesario que nosotros viéramos todo este formato y sobre todo tener claro que estamos dentro del concepto en el que se enrola el Código Civil y Comercial de divorcio remedio. Es decir, cuando el proyecto de vida de los cónyuges no funciona más, cuando se agotó, cuando llegó a su fin, cuando ya no comparten un mismo proyecto de vida, aquí no se pregunta quién es el culpable de la ruptura. No se pregunta. Aquí lo que se dice es claro. Este es un régimen incausado. No estamos aquí para buscar culpables. En todo caso, las razones las tendrán que debatir los cónyuges en el ámbito interno, pero no en la justicia. En la justicia lo que tenemos es una cuestión objetiva. El proyecto de vida no funciona. No tenemos causales, pero sí vamos a trabajar todo aquello que tenga que ver con los efectos del divorcio.
Es ahí donde está el eje puesto, ¿entienden? Efectos del divorcio. Por ejemplo, a ver quién me dice uno de los que vimos, que tiene que contener la propuesta reguladora. A ver, imagínense que ustedes tienen aquí, frente a su escritorio, a su primera clienta y dice, ¿qué me pide el juez a mí que presente? ¿Cómo presentarían la demanda de divorcio? A ver. Señor juez, el nombre del abogado, Alexis Fernández, abogado, tomo 19, yo no sé por qué tomo van, pero van por ahí. Tomo 19, tomo 20, folio tal, el Colegio de Abogados local, me presento, bueno, soy patrocinante de la señora, y vengo, objeto, vengo a deducir demanda de divorcio, por presentación unilateral, muy bien. Entonces, ¿qué será lo primero que tengo que acompañar como prueba documental? A ver, ¿quién me cuenta? Prueba documental. ¿El acta de matrimonio? Claro. Acta de matrimonio. Señor juez, vengo a deducir demanda de divorcio, lo primero que le digo es que estoy casado, porque si no, ¿cómo me va a dictar el divorcio si no puedo probar que estoy casado? Muy bien. Aquí tengo el acta de matrimonio. Muy bien. De la unión nacieron nuestros 4 hijos. ¿Qué tendré que acompañar para probar eso? La partida de nacimiento de los chicos. Así es. Actas de nacimiento o certificado de nacimiento de los 4 hijos. Muy bien. Tenemos que decir entonces, ¿cuándo se produjo la separación? ¿Cuándo se produjo la separación? Bueno, la separación de hecho se produjo hace un mes, cuando mi cónyuge se fue del hogar con su secretaria. Eso no lo vamos a decir porque no tiene nada que ver acá, pero se fue del hogar y entonces me quedé con mis hijos. Entonces, voy ahora a efectuar una propuesta reguladora. Una consulta, doctora. O sea, si se fue del hogar, ¿tengo que hacer como alguna denuncia policial o algo que conste? ¿Por qué policial? ¿A quién? ¿Policial para qué? Para que conste el abandono del hogar y que se fue, o No, como bueno, para... pero justamente estoy diciendo eso que no existe más. Ah, ok, perdón. A ver. No, mire, vamos a hacer así. Estoy diciendo esto, pero ¿sabe qué? Nosotros venimos con la cabeza formateada con ese asunto. ¿Sabe la cantidad de gente que me pregunta lo mismo? Vamos a pensar juntos. En el régimen del divorcio sanción, que era el anterior, sí, hacíamos la denuncia. ¿Por qué? Porque la causal era abandono voluntario, abandono malicioso, ¿sí? Esa era la causal. ¿Y esa causal por qué estaba? Porque se violaba el deber de convivencia. ¿Entienden? A cada una de las causales le correspondía la violación de uno de los deberes matrimoniales. Ustedes ya han visto este tema. Entonces, hoy, pensemos, vamos a poner la cabeza para pensar, porque el derecho es interesante cuando uno lo piensa. Pensemos, si yo voy a la policía y le digo, vengo a decirle que se fue de la casa, y se fue llevándose todas sus valijas y todas sus cosas, ¿qué efecto tendría? ¿A quién te interesa, digamos? Al que hace la denuncia. ¿Va a sacarse la bronca? ¿Qué efecto tendría jurídico? Ninguno. Ninguno, porque no hay, ahora son todos incausados y no necesitan para arrepentirse. Tal cual. A menos que quiera que vuelva y los haga buscar, pero en este caso no. Esa es la otra. Interesante. Voy a decirle a la policía, vengo a solicitar la averiguación de paradero. Porque se fue, pero tengo que decir que está enfermo, tengo que decir que necesita ayuda, que se olvidó tomar la pastilla, está en tratamiento, algo, porque si no, digamos que como efecto para una causa de divorcio no existen más. Así que salvo que lo quiera ir a buscar, que pide un paradero, por alguna razón que realmente se justifique, a lo mejor es una persona con una discapacidad mental, bueno, salvo que fuera ese caso, que no tiene nada que ver con divorcio, ¿no? Nada que ver. ¿Entiende ahora por qué? Divorcio sanción, busco culpable, busco responsable. ¿Para qué? Para decirle, usted es culpable del divorcio y carga con las costas. Pero cuando es divorcio remedio, decimos, esto está remediando una situación de conflicto entre los cónyuges y el juez y el sistema judicial ayudarán
a resolver lo otro que tiene que ver con los efectos del divorcio en las partes y, por supuesto, los hijos. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Estamos en la propuesta reguladora. Tenemos a la clienta acá en el escritorio. Ustedes háganse la película de que ya están trabajando de abogados. Vamos a empezar a preguntarle. Vamos a trabajar, señora, con la propuesta reguladora. ¿Qué sería eso? Pregunta la mujer. Le tenemos que decir a la contraparte, o sea, a su marido, el demandado, ¿qué es lo que nosotros proponemos? ¿Qué es lo que usted quiere que pase? Bueno, empecemos. A ver, ¿qué le pediría? A ver, Gustavo. Primera, vamos una por uno. Primero, vamos a pensar en los chicos. Bueno, tenemos 4 chicos, todos chiquitos. ¿Qué le vamos a decir? Bueno, yo propongo, primero, en Atribución de la vivienda. responsabilidad parental. Primero, alimentos. Propongo una cuota alimentaria que debe pagar el señor de 100.000 pesos mensuales a favor de nuestros 4 hijos. Pagadera del 1 al 10 de cada mes, en dinero efectivo, en una cuenta que su señoría abrirá en el Banco Provincia de Buenos Aires o Cursal de Tribunales, para sostener a los hijos. Primero, alimentos, ¿listo? Título 2, régimen de comunicación entre el progenitor, padre, los hijos, pero también la madre. Bueno, propongo que se los lleve todos los fines de semana. Desde el viernes hasta el lunes inclusive, y el lunes que los deje en la escuela. Todos los fines de semana. Atenti, que esto no es tan fácil, porque a la mayoría de los padres no les gusta esto. Entonces, está lindo alternado, pero todos los fines de semana. Estoy planteando algo que puede generar conflicto, porque ustedes ahora también van a tener que hacer la otra parte, la del demandado, que son abogados del demandado, que acaba de recibir esta propuesta. ¿Qué me pide? Señor, busco un abogado. Miren lo que me pide esta mujer. 100.000 pesos de cuota alimentaria, y me dice que tengo que tener los 4 pibes todos los fines de semana, desde el viernes hasta el lunes a la escuela. ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Así se trabaja en el estudio jurídico, dialogando sobre la realidad de cada una de las personas. ¿Entienden? Con sentido común, pero acompañando. Lo que me parece a mí que es mucho, a él le puede parecer poco. Si el hombre gana 5 millones de pesos mensuales, a lo mejor esta es una cuota baja. Pero si gana 50, una cuota de 100, es una cuota arbitraria, por supuesto no la puede pagar. Así que lo primero que le decimos es, traiga el recibo de sueldo o dígame cuánto gana. Porque 4 chicos, y vamos a establecer una cuota de 40%, pero no que supere lo que usted gana. ¿Sí? Entonces él traerá su lista y dirá, señor juez, esa cuota no corresponde porque no tengo, acompaño el recibo de haberes, estos son mis ingresos. Yo propongo una cuota de 50. ¿Se dan cuenta cómo jugamos con lo que les dije hoy? La parte que inicia la demanda presenta una propuesta reguladora. Yo propongo, pero dijimos que la otra parte puede decir adhiero o puede decir no, no adhiero, yo tengo otra propuesta. Puede ser diferente. Y como no nos ponemos de acuerdo, ¿qué tiene que hacer el juez? Citar a audiencia. Y en la audiencia tratará de hablar, de explicar. Seguramente la audiencia será con el consejero de familia. Tendremos una audiencia donde se podrá dialogar sobre la situación y llegar a algún acuerdo. Llegar a algún acuerdo. Y si no llegan a ningún acuerdo, tendrán que iniciar una demanda. ¿Se dan cuenta? Una demanda aparte. De alguna manera y en algún momento lo van a tener que resolver. Bueno, y con respecto al tema del cuidado personal, ¿quién va a tener el cuidado personal de los chicos? Bueno, dice la mujer que se presenta en forma unilateral. El cuidado personal será compartido por ambos padres
y será a lo mejor indistinto. Los chicos van a vivir en mi casa y van a visitar a su papá de viernes al lunes a la entrada del colegio, todas las semanas. Bueno, el señor puede decir, acepto, pero no todas las semanas, porque también quiero tener algún fin de semana con mis amigos, algún fin de semana quiero ir a un asado con mis amigos, me gusta jugar al golf, si tengo a los chicos me voy a ver imposibilitado a hacer algunas cosas, pero alternadamente me parece bien. O también quiero tenerlos también los días de semana, o algunos días de semana. En las vacaciones quiero que el padre se lo lleve, propongo que lo lleve a Cariló, donde tiene una casa. Entonces el señor dice, sí, estoy de acuerdo. Enero con la madre, febrero con el padre, fiestas con uno, otra fiesta con otro, los cumpleaños de uno. Se dan cuenta que la propuesta reguladora puede tener 5 hojas, que tiene que ver con ese traje a medida que tiene una demanda y una propuesta para cada una de las partes, cada uno con su realidad. A lo mejor hay gente que no tiene hijos, y entonces no. ¿Qué es lo que va a proponer? La división de los bienes. ¿Quién se queda con la mascota? ¿Quién se queda con la atribución de la vivienda? Pide la atribución de la vivienda. A lo mejor por esto que les dije hoy, que tiene a los papás del demandado, de su ex en la casa, que los cuida, o a uno de los hijos con discapacidad y que no pueden quedarse sin vivienda. La propuesta es algo realmente muy importante. Y si logran ponerse de acuerdo, o se presentan los dos conjuntamente y hacen una propuesta, el juez homologa. Y entonces esto va a la sentencia. Bueno, ¿qué otra cosa más tenemos que charlar aquí? Me parece que hemos agotado todo el tema. Yo sé que este tema les va a encantar porque es sencillo, pero recuerden ustedes que en el capítulo, el artículo 443, no se olviden que son las pautas que el juez va a tener en cuenta para fijar los alimentos y también para fijar la atribución de la vivienda. Esto que les dije, la edad de los cónyuges, el estado de salud, quién es el que tiene más posibilidades de ganar ingresos para proveerse otra vivienda o para proveerse alimentos. Ese artículo 443 es importantísimo. Después el tema de los alimentos que pide el cónyuge después del divorcio, que son extraordinarios. Háganse un cuadrito, ¿cuándo proceden? Proceden en circunstancias extraordinarias. ¿Por qué? Porque con la sentencia de divorcio cesan todos los deberes matrimoniales, entre ellos el deber de alimentos. Pero si lo pactamos, permanecen. Y si no, bueno, están estas circunstancias extraordinarias que habrá que probar. Bueno, los veo cansaditos ya. Están agotados, están cansados. Bueno, la semana que viene vamos a tener, no me acuerdo qué otro, hoy vas a tener, en la semana que viene creo que tenemos un tema lindo de filiación. Me parece que vamos a tener un tema de filiación donde vamos a hablar de fertilización asistida y todos los efectos jurídicos. Creo que es un tema realmente muy lindo, muy importante. Me encanta, me gustan mucho esos temas. Yo hago bioética, así que vamos a charlar y vamos a hablar de las cosas que están pasando hoy en el mundo que tienen que ver con esto. Bueno, nos despedimos acá, son las 19:48, le voy a mandar esto a Clarita. Les deseo éxito. El power, ustedes saben que mis powers son insoportablemente largos, pero si ustedes se los toman con un tecito y yo trato de que sean completos para que ustedes los puedan tener todo el panorama completo, ¿sí? Y no les falte nada, les pongo los artículos, les puse también en el Power los antecedentes históricos por si se los preguntan, para que ustedes tengan bien claro qué pasaba en el Código Civil, este concepto de divorcio sanciona en el Código Civil. Les puse ahí las causales subjetivas del Código Civil para que las sepan. Bueno, ¿hay algo que ustedes quieran preguntarme? Franco, Santiago, Alexis, Lu, Iván, Lorena,
y los otros que no estoy viendo en este momento. ¿Hay algo que me quieran preguntar? Para mí quedó muy claro todo. Así que, de mi Ok. parte, Bueno. después van a surgir las dudas en el estudio seguramente. Sí, claro que sí. Igualmente ustedes saben que nos podemos hablar y que nos podemos comunicar y que en la clase próxima también podemos evacuar algunas dudas y charlar un poquito acerca de estas cosas. ¿Les parece bien? Bueno, Bárbaro. una linda semana y mucho éxito también en la clase de mañana, que sé que va a ser excelente, porque completa esto que ustedes tienen que saber. Así que escuchen todo y van a tener seguramente muy buen material. Bueno, que terminen lindo el día. Chao. Buenas noches. Hasta luego, Buenas noches, gracias. chao, chao. Buena semana, doctora, gracias. Hasta luego.